Sebastián. En su baño. Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a estar dando inicio. Vamos a entonar un canto. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para hallar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Orando. Así es, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad, bendito Dios, de, Señor, reunirnos una vez más en este lugar, Padre Santo, y así como, Señor, los que en este momento, Señor, nos están escuchando, Señor, viendo, Padre Santo, están conectados, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por sus vidas, Padre Santo, que tu bendición, Señor, sea con ellos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios, muchas gracias en esta tarde, Señor. Ilumina nuestra mente, Señor. Danos entendimiento, Padre Santo. Discernimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Que esa palabra, Señor, penetra hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. De tal manera, Señor, que pueda provocar, Señor, una revolución, Señor. Dios mío, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor, Dios mío. En toda nuestra ser, Señor. De tal manera, Señor, que el pecado, Señor, pueda ser removido, bendito Dios, hasta sus raíces, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta tarde, Señor. Muchas gracias, alabamos y bendecimos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor. Dios y tu siervo, Señor, en nuestro encuentro con nosotros en esta tarde, Señor, alcánzalo, bendiga su vida, Señor, Dios mío. Usa su vida, Señor, Dios mío, respáldalo, Señor, en la obra, Padre Santo, en el cual se está haciendo, Señor, en aquel lugar, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Y tomen sus lugares. Bien, una vez más, Dios nos da me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Debido al trabajo, ¿verdad? Pues el pastor no ha estado con nosotros en estos días,
pues el trabajo sigue aumentando, ¿sí? Y yo creo que esto no se va a detener, ¿sí? Cada día es más y es más, ¿sí? Por eso la palabra nos llama, ¿verdad? Y nos invita, dice, que envíe más obreros a la mies, ¿sí? Que prepare más hombres y mujeres dispuestos, capaces, ¿sí? De responder al llamado de Dios y que puedan hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, vaya, ¿sí? Como dice su palabra. Amén. Pero bueno, vamos a estar estudiando la palabra de Dios en esta tarde, ¿sí? Continuamos con los temas que estamos viendo, hermanos. Hoy nuestro tema se llama arrepentimiento y reforma, ¿sí? Arrepentimiento y reforma. Y lo vamos a basar en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2, que nos dice de la siguiente manera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. En nuestra vida, hermanos, ¿sí? Existen barreras, existen fortalezas que no nos permiten, ¿verdad? Entender los planes de Dios, los propósitos de Dios, las prácticas, los malos hábitos que seguimos teniendo, ¿verdad? Y no nos permiten, hermanos, acercarnos, ¿verdad? Al propósito de Dios, entender cuáles son los planes de Dios, como dice la palabra. ¿Sí? Esos pecados, hermanos, oscurecen, ¿verdad? Opacan el plan y los propósitos de Dios y no nos permite llegar hasta donde Dios quiere que nosotros llegamos a comprender, ¿verdad? Su bendita voluntad. Pues la palabra nos dice en nuestro texto, dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Yo creo que fue el principio, ¿verdad? Perdón, la intención, el plan de Dios desde un principio cuando nos llamó, ¿ven? De entender cuáles son sus planes. Amén. Entonces vamos a estar estudiando, vamos a estar rápidamente el tema que nos toca hoy en este día, en esta tarde. Dice arrepentimiento y reforma, ¿sí? ¿Por qué arrepentimiento y reforma? Hermanos, dice, se puede notarse un cambio marcado en la vida exterior después del arrepentimiento, o bien puede no haberlo también, ¿sí? Dice, puede marcarse una diferencia exterior después del arrepentimiento, pero también puede no haberlo, ¿sí? Hay la sencilla razón es que, ¿por qué no puede haber ese cambio exterior? Hermanos, justamente es lo que vamos a estar aprendiendo hoy en esta tarde. Muchas veces los malos hábitos enraizados tan fuertemente en la vida, ¿sí? De la persona, del cristiano, que como dijimos, ¿verdad? Que desde un principio esos malos hábitos fueron cincelados en la mente, en el corazón, están tan arraigados que a veces resulta ser difícil para nosotros, hermanos, arrancarlos desde la raíz. Y bueno, por eso se nos dice, ¿verdad? Hoy lo que vamos a aprender sobre la reforma, ¿sí? Entonces, dice, a no ser que haya una revolución interior semejante, es lo único que podrá extirpar el pecado, hermano, en el corazón, en todo el ser de la persona, ¿sí? Solamente eso puede provocar, hermano, en el corazón del hombre. Porque podemos decir nosotros, ¿qué es lo que a mí me falta? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, se ha dicho, qué es lo que a mí me hace falta? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Por qué no puede haber un cambio en mí? ¿Sí? ¿Por qué no llego a comprender los planes de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que no me deja? ¿Sí? Yo casi siento que casi estoy cerca de Él, casi le entiendo, pero algo no me deja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que no nos deja? Dice, los malos hábitos que se han enraizado o están tan enraizados en el corazón, ellos, hermanos, no permiten
entender los planes de Dios en la vida del ser humano. Entonces, muchas veces la vida exterior puede haber sido tan correcta, juzgada por las normas de la moralidad social, que no se necesita de una reforma exterior especial, de modo que se puede tener reforma después del arrepentimiento, o se puede tener arrepentimiento sin reforma en los casos donde no se necesita, ¿sí? Porque no todos, desde luego, hermanos, que entendemos, como muchas veces se ha dicho, bueno, yo les comparto de mi testimonio cuando yo me convertí al cristianismo. Recuerdo exactamente la fecha, no se me ha olvidado todavía, se me olvida el día, la tarde cuando acepté a Cristo. Fue el día más grande de mi vida, hermanos, y siempre lo recuerdo, ¿sí? Que fue un 25 de noviembre, ¿sí? Cuando acepté a Cristo en una tarde, un domingo, ¿sí? Había malos hábitos en mi vida, ¿sí? Y me acuerdo esa tarde cuando yo acepté a Cristo, hermanos, tomé la decisión, una decisión drástica, un cambio drástico, una decisión definitiva, absoluta, donde yo dije, ya di el primer paso, ¿sí? Ya di el primer paso, ¿sí? En ese momento se me entregó una Biblia y ciertas instrucciones, cuáles eran los pasos que yo debía seguir para continuar en ese camino, ¿sí? Recuerdo exactamente lo que se me dijo, que debía orar, debía leer mi Biblia, debía compartir la palabra, ¿sí? Y cosas como esos se me dijo. Bueno, dije yo, si eso es lo que debo hacer, entonces tengo que hacerlo, ¿sí? Debo orar, entonces tengo que orar, ¿sí? Si tengo que leer la Biblia, entonces tengo que leer la Biblia, ¿sí? Empecé a pensar, hermanos, de mi forma de ser, ¿sí? Dije, tiene que haber un cambio, ¿sí? Tiene que haber un cambio en mí. Al siguiente día, hermanos, y hasta me peluqué, ¿sí? Como dijo uno, para verme un poquito más chulo, ¿sí? Entonces, pero vaya, y después surgen otros cambios, hermanos, los cuales a veces uno, cuando empieza a juzgar a otras personas, no sé si alguna vez a usted le ha pasado, y a muchas veces nos sucede eso, dice uno, bueno, pero ya aceptó a Cristo, pero le hace falta algo, ¿por qué no ha habido un cambio en él? ¿Sí? Hay personas, hermanos, que aceptan a Cristo, ¿sí? Pero bueno, como dijo uno, todavía se echan un toquecito por ahí, ¿sí? Todavía se echan un toque, ¿sí? O se echan un trago, como quien dice, o todavía siguen diciendo mentiras piadosas, ¿sí? Entonces dice uno, pero ya se convirtió, ¿sí? A lo mejor en mi caso yo podría juzgar de esta manera, no, pero si realmente ha aceptado a Cristo y ha habido una reforma, un arrepentimiento en él, entonces debe mostrar un cambio en él, ¿sí? En este caso, yo creo que no todos somos iguales, no todos vemos las cosas de la misma manera, no todos entendemos las cosas de la misma manera, ¿sí? En mi caso yo creo que fue diferente y pues vaya, es sorprendente, ¿verdad? El cambio que se dio en mí, se puede decir que fue un cambio drástico, ¿sí? Pero no en todos, hermanos, ¿sí? No en todos, pero tampoco quiere decir que también nos vamos a mantener en nuestros mismos malos hábitos, que no podemos dejarlos, como quien dice, ¿va? Porque muchas veces, hermano, uno se hace, ¿cómo se dice? La víctima, o que uno también se ha cincelado frases en su mente, es que yo soy débil, es que yo no puedo, es que a mí se me hace difícil, es que cosas como esas, ¿sí? Que solamente, hermanos, lo dice uno, lo hace para defender, para cubrir esos malos hábitos. En realidad, a veces, hermano, lo que no queremos es abandonar, no permitimos que el Espíritu de Dios o la palabra misma haga esa revolución en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, ¿sí? Si tan solo nos dejáramos, yo creo que las cosas serían diferentes. Entonces, esto no es para juzgar, hermano, o para que diga uno, entonces todavía para mí hay oportunidad, ya que yo soy falto de entendimiento, yo creo que entiendo muy lento, dice.
No, tampoco uses eso para tu defensa, para cubrir tu pecado, tus malos hábitos, hermanos. Aquí lo más importante es que si tú te das cuenta de que hay un mal hábito en tu vida o muchos malos hábitos en tu vida que son pecados, ¿verdad? Te llevan a pecar, hermano, a ensuciar tu vida espiritual. Entonces lo más correcto es que tú tomes la decisión, ¿sí? Yo creo que no hay ninguna persona, hermano, que es tardo en entendimiento. Todos entendemos, todos escuchamos, todos, hermanos, le entendemos muy bien, ¿sí? Lo único que nos hace falta, hermano, es la voluntad para renunciar y dejar que la palabra remueve toda esa raíz de pecado en nuestros corazones. Entonces el cambio vendrá, ¿sí? Pero bueno, tampoco vamos a establecer reglas donde a fuerza tiene que ser así. Sí hay personas que son lentos, hermanos, para entender, ¿sí? No lo vamos a pasar por alto. Entonces, puede ser que haya un cambio exterior y también puede no haberlo, ¿sí? Pero también puede haber un problema en el interior. En este caso, estamos hablando, hermano, no solamente de lo exterior, sino lo interior. El cambio interior refleja lo exterior. Y ¿verdad? Porque a veces mucho se dice, es que Dios ve mi corazón. Cuando intentamos, hermanos, cubrir algún mal hábito en nuestra vida, es que Dios conoce mi corazón y Dios pide mi corazón. ¿Es correcto? ¿Sí? Es correcto, ¿sí? Quiere decir que Dios sabe y mira y conoce tu corazón, ¿sí? Pero tú no lo conoces. He aquí el problema. Dios sí conoce, pero tú no lo conoces. Y cuando la persona dice, Dios quiere mi corazón, Dios mira mi corazón, sí, es verdad, porque Él es omnisciente. Él sabe de eso, conoce perfectamente. Como dice Él en su palabra, dice, y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, ¿sí? Entonces, solamente Dios conoce las intenciones malas del corazón, ¿sí? Pero nosotros no. Nosotros no, ¿sí? Entonces nosotros creemos que nuestro corazón está tan limpio, ¿sí? Y por lo tanto no hay nada que quitar, no hay nada que rendirle a Dios, ¿sí? Y por eso, hermanos, nunca viene el cambio, porque esa frase que usamos es que Dios mira el corazón, es que Dios quiere mi corazón, ¿sí? Pues dale un corazón limpio, o mejor dicho, déjalo que Él lo limpie, permítele a Él que haga su obra en tu corazón, ¿sí? Pero cuando uno dice, no, ya que Dios conoce el corazón, ¿sí? No es correcto, es solamente para tapar, cubrir, hermanos, aquello que no podemos dejar. Es sencillo, ¿sí? Es sencillo solamente. Entonces, dijimos, de modo que se puede tener reforma después del arrepentimiento, o puede tener arrepentimiento sin reforma en los casos donde no se necesiten. Hay en las personas, como les dije, que no necesitan eso, porque a medida que escuchen la palabra, un cambio, una nueva vida, escuchamos de una nueva vida, una nueva naturaleza, perfecto, dice uno, yo renuncio esto, yo renuncio aquello, yo renuncio el otro, ¿sí? Yo me acuerdo, hermanos, que todavía en esos días, antes de yo aceptar a Cristo Jesús, tenía mis cajetillas de cigarros, ¿sí? Pero cuando acepté a Cristo, dijo, ni modo, ahora se acabó, ¿sí? Mi forma de hablar, ¿sí? Todavía seguía diciendo cosas, hermanos, palabras, antisonantes, como se dice, ¿sí? Dije, no, mi vocabulario tiene que cambiarse, ¿sí? Y fue tan marcado, ¿sí? Fue tan marcado que cuando yo me trataba de cuidar, amanece esta vez, ¿de cuál debo cuidarme? Mi forma de hablar, mi vocabulario, ¿sí? Tiene que cambiar, ¿sí? Imagínense, día a día, ¿sí? Fíjense. Pero no todos entendemos esto.
Uno dice, es que es poco, hermano. Y sobre todo si alguien te apapacha, alguien te tolera y te dice, es que, hermano, el cambio es lento. Fíjese, es lento a medida que tú te dejes. Pero puede ser tan rápido a medida que tú te dejes, a medida que tú entiendes la palabra, ¿sí? Como se dice comúnmente, dice, para el buen entendedor son pocas las palabras, ¿sí? Pero cuando no se quiere entender, hermano, digas lo que digas, así explicas con peras y manzanas, si no hay la voluntad de renunciar, de abandonar, hermano, simplemente no habrá ese cambio. Entonces, en algunas veces no existe reforma, ¿sí? Entonces, el mío yo creo que fue así, este no, este sí, este no, este sí, este no. Órale, una reforma, ¿sí? Esta forma de pensar no, esta forma de pensar no, este tampoco y este tampoco, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Que así fueran todos, ¿sí? Sería diferente. Entonces, nos dice, no hemos de concluir, sin embargo, en por qué la reforma no se necesita en algunos casos. El arrepentimiento tampoco se necesita según lo que ordinariamente se piensa de la reforma. Esta consiste en un cambio por el cual los viciosos hábitos morales desaparecen. Un hombre bien puede no tener vicios o hábitos morales, ¿sí? Pero siempre necesita arrepentirse de pecado para con Dios, ¿sí? No todos los hombres son groseramente inmorales, pero todos los hombres sí son pecadores. Es aquí donde está el detalle, ¿verdad? Como mirábamos en la mañana, podría uno decir, yo no tengo pecado, si de lo contrario hago buenas cosas, ¿sí? Ayudo a los demás, le doy comida al que lo necesita, ¿sí? Visito al enfermo, hago el otro, todas las cosas buenas, ¿sí? Dice, pero sí hay pecados los cuales se tienen que renunciar. Entonces, el arrepentimiento es repudio al pecado por cometerse contra Dios. El arrepentimiento, de consiguiente, es una actitud o un acto religioso de la mente. No es simplemente el repudio del acto de pecar, es el repudio de uno mismo como malo y pecador, es negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo, como vimos en la mañana en Mateo 16:24. Significa la muerte del yo personal. Hasta entonces. Ese es el cambio del cual Jesús habló a todos sus oyentes. ¿Sí? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Es alto el precio? No lo es. ¿Sí? No lo es. Pero Él retó, hermanos, a sus oyentes. Él retó a los que le seguían. ¿Sí? Y les dijo esas palabras. Entonces, otro punto que vamos a estar viendo es la vida cristiana, una vida de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? No debemos pensar acerca del arrepentimiento como siendo un acto realizado al principio de la vida cristiana y que no necesita repetirse. Es decir, como se dice, ¿verdad? Yo me arrepentí en aquel entonces cuando yo acepté a Cristo, ¿sí? Pero eso no es del todo, ¿sí? Eso no es del todo, hermanos. No es que yo me arrepentí en aquel entonces y desde entonces, como se ha dicho, Señor, perdóname todos mis pecados, y Dios ya hizo la obra. Eso es verdad, ¿sí? Veamos más a fondo. Es una actitud que pertenece a la vida cristiana como un todo. El acto inicial del arrepentimiento es el principio de una vida de arrepentimiento. Jesús dice
que debemos tomar la cruz cada día. Cada día. Imagínense, hermanos, como venimos mirando, ¿verdad? Que de los malos hábitos, ¿sí? Como si ustedes le ponen atención, en este momento imagínense de un hábito que está tan arraigado en ustedes, como que imagínense rápidamente, ¿qué es? Y no lo pueden dejar, han intentado dejarlo y no lo han podido dejar. Piensen en uno, ¿sí? Hablar groserías, hablar muchas palabras ociosas, ¿qué más? Decir algunas mentiras piadosas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sí? Imagínese de uno y dice usted, yo no lo puedo dejar. Pero si cambiamos la estrategia, como dice la palabra, dice, toma tu cruz cada día, es decir, diariamente tienes que crucificar esa carne, ¿sí? Los malos deseos de la carne, ¿sí? Como les decía en mi testimonio, cada mañana yo decía, debo cuidarme de esto, debo cuidarme de esto, debo cuidarme de esto y debo cuidarme de esto, ¿sí? Cada mañana, desde el inicio del día, ¿sí? Aprendí, hermanos, no hablar, ¿sí? Aprendí a no hablar cuando no debía, ¿sí? Dije, si abro mi boca, voy a echar a perder las cosas, ¿sí? Es preferible escuchar y no hablar, ¿sí? Bueno, tomé esta decisión porque alguien, hermano, alguien me quiso dar una bofetada, ¿sí? Y no dije gran palabra, que Dios, te dije una palabra grosera, no, ¿sí? Solamente porque quise opinar, ¿sí? Sobre un asunto que estaban hablando un grupo de muchachos, ¿sí? Y cuando uno de ellos me dice, no, que tú eres cristiano. ¿Y sabe lo que me dijo? Dice, tú eres hijo del diablo, me dice, delante de todos, hermano. ¿Sí? Y yo que tanto quería que me reconocieran como cristiano, ¿sí? Ahora me avergüenza. Si me dio tanto coraje, imagínense, recién salido, ¿sí? del mundo, ¿sí? Todavía el viejo hombre estaba ahí como que, ¿verdad? Que todavía no caía, o aún no cae, y entonces me enojé, pero luego dije, me enojé conmigo mismo, ¿sí? La próxima tendré más cuidado, ¿sí? No meterme en plática ajena, ¿sí? ¿Me dolió? Sí, me dolió, pero aprendí algo, y eso me sirvió de mucho, a no meterme en plática ajena, ¿sí? Entonces, y empiezo a trazar esto, dije, cada mañana, ¿sí? Fíjense, porque es algo, yo estaba preocupado en un cambio, yo quería un cambio, ¿sí? Y mi anhelo siempre fue, quiero predicar, ¿sí? Quiero predicar, pero ahí estaba, estudie la palabra de Dios, ¿sí? Me propuse, hermanos, a leer la Biblia, si tengo que terminarla. Yo le preguntaba a la persona que me condujo a los pies de Cristo, le pregunté si ella había leído la Biblia, y me dijo, sí, toda. Dije, entonces yo tengo que terminarla, ¿sí? Y ese fue mi meta, hermanos, hasta que lo terminé, ¿sí? Pero fíjese, eso fue lo que me ayudó, ¿sí? A reconocer quién era yo, ¿sí? Cada vez que leía la Biblia encontraba palabras que me decían, se dirigían a mí, ese eres tú, es lo que tú haces, ¿sí? Es uno de los claves muy importantes. Si usted lee la Biblia, se va a conocer ahí. La palabra de Dios es el espejo para nosotros, donde nos revela, hermanos, nuestras condiciones, ¿sí? Y entonces, si ustedes procuran esto, se dan cuenta de esos malos hábitos en sus vidas y toman la decisión, ¿sí? Pero aquí debe de estar, mañana lo primero que voy a hacer
antes de hacer cualquier cosa, ¿qué debo hacer primero? Orar, hermanos, orar, ¿sí? Orar. Posiblemente leer antes una porción bíblica, unos capítulos, una buena oración, una buena plática con Dios, ¿sí? Y después de ello, ahora sí, me voy a levantar y voy a procurar hacer bien las cosas, ¿sí? Voy a procurar cuidar mi boca, cuidarme de lo que hago, de lo que digo, ¿sí? Pero lo traigo conmigo, ¿sí? Porque eso es mi meta, este es mi propósito, ¿sí? Si no, hermanos, ya se ha dicho muchas veces, ¿sí? Que el cambio no viene como en forma de magia. Eso no va a suceder, ¿sí? Y bueno, no vamos a cansarnos de repetir, recitar el texto que nos ocupa. Dice: no os conforméis a este siglo, ¿sí? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice? No dice que Dios va a venir a cambiar tu mente. No dice que Dios va a venir a cambiar tus hábitos, ¿sí? Dice: cámbialos, porque eres una nueva persona, eres una nueva criatura. Cámbialos. Primera Timoteo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? ¿Se da cuenta? Que Dios nos ha equipado, hermanos, con todo aquello. Es 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Tienes todo el equipaje, todo el armamento para contrarrestar aquello, para someter los malos hábitos, ¿sí?, a la voluntad de Dios, renunciarlo. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Él te dio ese poder, Él nos ha dado ese poder de dominio propio, hermanos, sobre nuestros malos hábitos. Ahí está. ¿Sí? Ahora, esa es tu tarea. ¿Sí? Es tu tarea. Es mi tarea. Es mi trabajo. Es mi responsabilidad, ¿sí?, como cristiano, hermano, asumir la tarea que Dios me ha encargado, ya que Él me ha dado espíritu de poder, de dominio propio, ¿sí? ¿Qué más necesitamos? Si no podemos con esto, si no podemos con todo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿qué más necesitamos? No hay otro medio, ¿sí? No hay otro medio por el cual nosotros podemos apoyarnos, ¿sí? No existe, ¿sí? Entonces, ya dijimos, Lucas 9:23 dice que se debe de tomar la cruz cada día. Cada día, hermanos, resultan nuevos hábitos en nuestra vida, ¿sí? Cada día cometemos nuevos pecados. Nuevos pecados estamos cometiendo, ¿sí? Y por eso dice la palabra, ¿sí?, toma tu cruz cada día. Pablo dice que los cristianos han muerto al pecado, Romanos 6:2, pero él también los exhorta a reconocer que están muertos al pecado, Romanos 6:11. El ser pecador tiene que ser crucificado diariamente. El hombre viejo, como Pablo lo llama, de acuerdo a Colosenses 3:9, tiene más vida que el gato. ¿Sí? Como dicen, el gato tiene 7 vidas. Sí, tiene más vida que el gato del cuento. El viejo hombre tiene más vida que el gato, ¿sí? Entonces, no queda muerto cuando lo matan. Muchas veces
el arrepentimiento más profundo no viene al principio de la vida cristiana, ¿sí? Es lo que dijimos desde un principio, ¿sí? No viene, a veces, hermano, poco a poco la persona empieza a reflexionar. Yo conozco personas, ¿sí? Dice, yo acepté a Cristo en tal año, ¿sí? Pero entendí, ahora me comprometí con Dios hasta después de tantos años, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es que simplemente aceptó a Cristo, pero no hubo arrepentimiento, ¿sí? Entonces hay cada caso, hermanos, que nosotros vemos, no está mal, ¿sí? Como ya dijimos, lo importante es que está sobre el camino correcto, ¿sí? De cualquier forma, la palabra, como vimos hace rato, mientras más palabra y más palabra, ¿sí? Esto, hermanos, permite que la persona cambie, ¿sí? Por el poder del Evangelio, la persona reacciona, entra en razón, ¿sí? Eso es la intención, ese es el propósito, hermano, del Evangelio, el trabajo del Evangelio en la vida del hombre. Por eso se dice que el Evangelio fue hecho para el hombre y el hombre para el Evangelio, ¿sí? Pero bueno, ahí debe estar, hasta que el pecado sea removido en el corazón y el hombre se da cuenta, empieza a razonar, ¿sí? Cuando hablamos de hombre, hermanos, estamos hablando término general, ¿sí? La Biblia así lo dice, ¿sí? Hombre, refiriéndose a mujer. No estamos hablando solamente del género hombre, aunque así lo entendemos nosotros, pero la Biblia cuando dice hombre se refiere a toda la humanidad, tanto como mujeres, ¿sí? Entonces, para todos es la palabra. Entonces en Romanos 6:12 dice, pero él también los exhorta a reconocer. Ahí vimos que el viejo hombre tiene más vida que el gato del cuento, no queda muerto cuando lo matan. Muchas veces el arrepentimiento más profundo no viene al principio de la vida cristiana, cuando el hombre primeramente emerge de la oscuridad del pecado. Sus ojos no están todavía acostumbrados lo suficiente a la nueva luz del Evangelio para ver el pecado en todo su repugnancia. Entre más se vive en comunión con el Santo Dios, más llega a verse como pecador y corrupto. Entonces, por eso yo le decía, ¿sí? ¿Qué es lo que permite esto? ¿Sí? A lo mejor, hermanos, no me estoy exaltando, ¿verdad? Pero si le sirve de bendición, y es precisamente lo que estamos viendo. ¿Cómo tú puedes tener comunión con un Dios santo? ¿De qué forma? Si tú no oras, si tú no leas su palabra, no puedes tener comunión con Él, ¿sí? Sí, por eso yo le decía, ¿sí? Para mí en aquel entonces, ¿sí? No había tiempo, no había cansancio, no había nada, hermanos, que me impidiera, ¿sí? A no leer la Biblia, a no orar todas las mañanas, mediodía y tarde, ¿sí? Dice, a medida que tú tienes comunión con Dios, más pecador te miras, ¿sí? Porque Él permite ver tu condición, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, ¿sí? Si no tienes comunión, ¿cómo, hermanos? Es imposible, ¿sí? No puede existir esa reforma en tu vida, ¿sí? Hasta tanto que tú conozcas tu condición, ¿sí? ¿Y quién te lo hace ver? ¿Quién puede sacar a la luz todo lo que contiene ese corazón perverso que dice Jeremías, ¿sí? ¿Quién? Dios. Está claro, yo sí lo conozco, dice Dios, pero tú no lo conoces, ¿sí? Y por lo tanto necesitas comunión para que tú puedas alcanzar a ver tu condición delante de Dios, ¿sí? Y tomar la decisión, ahora sí,
empezar, hermanos, a someterse o a una reforma en tu vida, ¿sí? Entonces, entre más se vive en comunión con el Santo Dios, más se llega a ver como pecador y corrupto. No es una seña de piedad singular al oír a alguien jactándose de su propia bondad. El término bueno es aquel acerca del cual Jesús nos dice que los hombres deben usarlo con mucha cautela. Marcos 10, 18. A ver qué dice Marcos 10, 18. Le damos lectura. Marcos 10, 18. Lo tiene en mano. Le da lectura, por favor. Jesús le dijo, ¿por Ahí qué un me poco llamas rápido. bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Sí, sino solamente Dios. ¿Sí? Entonces, pasamos rápidamente al siguiente punto. Arrepentimiento y conversión. Algunas veces se dice que la conversión es el cambio exterior o corresponde al arrepentimiento, o arrepentimiento y fe como un cambio interior. Vuelvo a repetir. Algunas veces se dice que la conversión es el cambio exterior que corresponde al arrepentimiento, o arrepentimiento y fe como un cambio interior, ¿sí? Algunas veces se dice que la conversión está formada del arrepentimiento y la fe, siendo el arrepentimiento y la fe los elementos en la conversión. Ninguna de estas afirmaciones es objetable. La conversión significa un cambio de frente, un viraje, es el cambio por el cual el hombre se vuelve del pecado a Dios. Es un cambio tal que resulta evidente ante la vista de los hombres. ¿Sí? Hasta entonces. Por eso Jesús decía, ustedes son la luz del mundo. Pero fíjense, ¿cuántas veces no se menciona esos textos? ¿Sí? Y nos apropiamos y decimos, hasta lo cantamos, ¿verdad? ¿Sí? Que yo soy la luz. Yo soy la luz. Pero hermanos, cuando la palabra dice que somos la luz, está diciendo que tú eres esa persona que Dios ha reservado, ¿sí? O que ha llamado como una reserva moral. Ya que en el mundo, hermanos, en el cual vivimos, el pecado está hasta donde más no poder. Pero esa palabra cuando decimos, yo soy luz, tú eres la luz para el mundo, ¿sí? No solamente es decirlo, no solamente es una declaración, yo soy, sino tiene que dejarse ver en mí ese cambio, ¿sí? Para que la gente vea que realmente, ¿sí? Hay un cambio en mi vida, ¿sí? Entonces no es solamente, hermano, una declaración, pero muchos han tomado ese texto solamente como una declaración, pero sus actitudes están reprobando. Eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso estamos viendo, hermanos, sobre arrepentimiento y reforma, de tal manera que el pecado tiene que extirparse dentro del ser de la persona, de cada cristiano. Y entonces sí habrá un cambio en la vida de la persona, ¿sí? De otra manera, las cosas seguirán siendo iguales, ¿sí? Y no hay cambio. Por eso, hermanos, a medida que pasa el tiempo, como decía, el pueblo de Dios se va envolviendo en los negocios del mundo, ¿sí? Lejos de llegar a ser esa persona luz, ¿sí? En tu palabra, en tu conducta, en toda tu manera de vivir, ¿sí? En toda nuestra manera de vivir, ¿sí? No solamente es tenerlo en el pensamiento, como ya dijimos, ¿sí? Yo soy cristiano cuando estoy en la iglesia, ¿sí?
Alguien decía en el instituto bíblico, dice, yo soy tu hermano cuando estoy aquí dándote clases. En la calle, no me digas hermano. Tremendo. Imagínate. Y comúnmente el cristiano se saluda, Dios te bendiga. ¿Sí? No te diriges a mí así cuando estoy en la calle. ¿Fíjese? ¿Sí? Qué mentalidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ve la palabra? ¿Sí? ¿Esto es correcto? ¿Dónde está la luz en esa persona? ¿Sí? ¿Dónde está la luz en nuestra vida? ¿Sí? Si adoptamos ese tipo de pensamiento. ¿Sí? Entonces, qué triste es. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Es que solamente se ha tomado la palabra de un solo lado. ¿Sí? Solamente espiritual. ¿Sí? Qué triste es. ¿Sí? Entonces, es el cambio por el cual el hombre se vuelve del pecado a Dios. Volverse, arrepentirse, ¿sí? Son los mismos términos que se emplean. ¿Sí? Y no obstante, cuando Jesús habla de la conversión, pone énfasis en las cualidades íntimas de la mente y el corazón. Él dice que debe volverse como niño para entrar en el reino de Dios. Mateo 18:13. ¿Sí? Mateo 18:13 dice, si no, de cierto te digo, si no se vuelven como uno de estos niños, dice, difícilmente van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué Jesús usó la ilustración de un niño? Que la vida del cristiano así debía ser. ¿Sí? Se ha dicho que nuestra vida, hermanos, ¿sí? Aquí lo puedo ejemplificar con este dispositivo. Yo creo que usted ahí trae uno en sus manos. Normalmente, hermanos, el equipo ya trae lo que comúnmente se dice, las aplicaciones que ya traen, ¿sí? Y no los puedes borrar porque ya los trae integrados ahí. Y de ahí que nosotros le metemos otros, ¿sí? Bien, nuestra vida así parece cuando somos niños, ¿sí? Por eso la Biblia le pone énfasis, ¿sí? Y dice, instruye el niño en su camino, dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Dicho de otra manera, hay cosas, hay aplicaciones que están establecidos en nuestra vida por naturaleza, que son la conciencia moral, ¿sí? La inteligencia, pero sobre todo la conciencia moral. Dios lo puso ahí en la original creación del ser humano. Bueno, tal como este dispositivo, esto traía sus propias aplicaciones, ¿sí? Entonces, en nuestra original creación, así fuimos creados, ¿sí? Con esos patrones, hermanos, de conductas en nuestra vida, ¿sí? Y entonces, a medida que vamos creciendo, llega la instrucción, la enseñanza, y la enseñanza desde luego que deben ser buenas, ¿sí? Porque la Biblia habla de instruir, ¿sí? Está hablando de buenos patrones, de buenos, en este caso diríamos, aplicaciones, ¿verdad? ¿Sí? Que eso los va a llevar, hermano, en una vida de bendición a futuro, en la vida del niño, ¿sí? En ese momento, ustedes se dan cuenta, un niño, usted le dice, di así, dile así, y el niño dice, dile, yo soy así, y el niño le repite, yo soy así, ¿sí?
todo lo absorbe, ¿sí? Si usted enseña a hablarle a un niño malas palabras, él así va a hablar. Y esos son los patrones que se están metiendo en la vida del niño. Todo lo está absorbiendo, ¿sí? Ahora cuando llegamos a ser adultos, hermanos, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil que usted acepte una instrucción, ¿sí? Pero cuando en la nueva naturaleza, la nueva vida en Cristo Jesús, dice, tienes que volverte como el niño, como un niño, ¿sí? ¿Encontraron la cita bíblica? ¿Dele lectura? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el niño acepta la corrección, acepta las enseñanzas, acepta las instrucciones. Dice, aprovecha. Dice, de una cierta edad, de 1 año hasta 8, es el trabajo de los padres meterle todos esos patrones, hermano, en la vida del niño, ¿sí? Pero después de esos 8 años, si los padres no pudieron trabajar con el niño, ¿sí? Meter esos buenos patrones, después de 8 años no aprenderá, ¿sí? ¿Quién sabe qué vaya a ser del niño? ¿Sí? Y Jesús dice, en la nueva naturaleza, ¿sí? Aprovecha, ¿sí? Aceptar todas las condiciones de Jesucristo, ¿sí? Absorbe todas las informaciones, las condiciones que la palabra de Dios te dice, y bueno, entrarás al cielo. Porque un niño todo lo recibe, todo lo acepta, todo lo absorbe, pero un adulto no. Y por eso se le conoce el nuevo nacimiento y empieza una nueva instrucción, una nueva enseñanza en la vida de la persona. Desde luego, la persona tiene que creer, ¿sí? Dice, si no te vuelves como uno de estos niños, no puedes entrar. No es fácil, hermanos, aceptar las condiciones de la palabra, como cuando dijimos, ¿cuáles son las condiciones de la salvación? El arrepentimiento, la fe. ¿Eres capaz de aceptar eso? ¿Eres capaz de reconocer que necesitas arrepentirte de algo? ¿Sí? Si entiendes esto y lo aceptas y le crees, eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Y si no, pues de otra manera, hermanos, en vano será nuestro esfuerzo, ¿sí? Nada nos cuesta, ¿sí? Nada nos cuesta, como yo siempre he dicho. ¿Sí? Si la palabra de Dios me dice así, bueno, lo haré, ¿sí? ¿Qué pasa si no lo hago? No, quién sabe qué puede pasar, pero sí puede pasar algo, ¿sí? Va a pasar que me puede ir mal, ¿sí? Y si lo acepto, va a pasar que me va a ir bien. Pero en este caso, mientras se trata de la palabra de Dios, ¿sí? Si lo acepto, obviamente me va a ir bien y me traerá consecuencias buenas, agradables a mi vida, ¿sí? Seré de bendición, no solamente para los demás, sino también seré bendito por causa de mi obediencia a la palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que Jesús trata de decir, volverse como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entender que yo estoy mal, ¿sí? Conocer que aún tengo pecados que renunciar, tengo malos hábitos que renunciar para poder empezar a caminar una nueva vida en Cristo Jesús. En lo que corresponde, hermanos, en el arrepentimiento, eso es todo lo que hoy hemos estado viendo y lo que estuvimos viendo en la mañana, ¿sí? Que bueno, paso por paso, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento en sí? ¿Sí? Porque bueno, podíamos decir, ¿qué es el arrepentimiento? Cambio de rumbo. Pero eso es todo. No es sencillo decir solamente es un cambio de rumbo, ¿sí? Tienes que saber que tienes malos hábitos en tu vida, bien arraigados, ¿sí? Y entonces
no es tan sencillo como se piensa, ¿sí? Pero ahora que tenemos el conocimiento, va a venir el cambio, porque tiene que venir el cambio, si usted lo acepta, si usted saliendo de aquí a la puerta lo pone en práctica, ¿sí? Pero si no, quedas igual. Como dijimos, la decisión final es de nosotros, ¿sí? El propósito de la palabra, el propósito de la enseñanza, como dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si tú crees que esto es palabra de Dios, si tú crees que Dios ha hablado en tu vida, entonces teme. Dice, y obedece sus mandamientos. Eso es el fin de todo el discurso. No es una tarde más de enseñanza, no es una tarde más de reunión, ¿sí? Es instrucción de parte de Dios, ¿sí? Entonces, por hoy, eso es todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Será de, si usted lo toma, será de bendición para su vida, y si no, pues de igual manera. Amén. Vamos a entonar un canto y después de ello vamos a orar, ¿verdad? Por la palabra y por todos. Sí, yo creo que no hay necesidades, ¿verdad? No han habido peticiones, todo está bien. Bueno, vamos a cantar primeramente y luego vamos a orar por esas necesidades. Bien, vamos a cantar. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy en esta hora. Gracias te doy que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy en esta hora. Gracias te doy que por mis culpas y mis pecados diste tu vida, oh Señor. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, bendito Dios, por la palabra que hemos aprendido, Señor. Muchas gracias, te alabamos, Señor. Te bendecimos, bendito Dios, por tu grande bondad, Señor, y misericordia con nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, ciertamente, Señor, solamente tú conoces nuestros corazones, Señor. Dios, cuán enviciados, Señor, estamos, Señor, con el pecado, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a reconocer, Padre Santo, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor Dios Todopoderoso, nuestras transgresiones, bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos en esta hora, Señor. Dios Todopoderoso, ponemos en tus manos, Señor, la necesidad, Padre Santo, de Abner Hernández. Dios Todopoderoso, Señor, desconocemos, Señor, cuál es exactamente su problema, Señor Dios mío.
Señor, creemos, Señor, que tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, Señor, todo lo sabes, Señor, Dios Todopoderoso, conoce, Señor, la necesidad, Padre Santo, lo pongo en tus manos, Padre, Señor, que tu mano poderosa, Señor, sea, Señor, quien esté respaldando, Padre Santo, Señor, dando una respuesta, Señor, a esa necesidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde, Señor. Dios, gracias, Padre Santo, concédele la victoria, Señor, oh Dios mío, a esa familia, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Siga, Señor, Dios mío, bendiciendo, Señor, siga, Señor, Dios Todopoderoso, tratando, Señor, en las vidas, bendito Dios, alcanzando, Señor, Dios mío, las almas, Señor, Dios Todopoderoso, y todos aquellos, Señor, que están pasando, Señor, por diversas, Señor, necesidades, situaciones, Señor, que tu mano poderosa, Señor, Dios mío, Señor, los alcance, Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, y todos los planes del diablo, Señor, sean quebrantados, sean deshechos en sus vidas, Padre Santo. Nunca prosperará, Señor, toda obra maligna de Satanás en el